La tensión política en El Salvador alcanzó un punto crítico cuando un reconocido periodista acusó al presidente Nayib Bukele de ser un líder violento, lo que desató una serie de eventos inesperados que sorprendieron a la audiencia. Todo comenzó durante una entrevista televisiva en la que el periodista, visiblemente alterado, lanzó duras críticas al mandatario. Sin embargo, lo que parecía ser una discusión política se transformó rápidamente en una escena dramática. El periodista, mientras expresaba sus acusaciones de abuso de poder y violación de derechos humanos, comenzó a mostrar señales de angustia. Con voz quebrada, hizo un fuerte señalamiento sobre el manejo de la seguridad en el país, calificando las medidas del gobierno como una amenaza a la democracia. Esto no puede seguir así, está en juego la libertad de los salvadoreños. Es violencia estatal, exclamó, con lágrimas a punto de brotar. La situación se tornó aún más tensa cuando el periodista, al ver que su discurso no era recibido como esperaba, comenzó a desmoronarse emocionalmente en vivo. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos mientras intentaba recobrar la compostura. En ese momento, su desesperación se hizo evidente. Con la voz entrecortada, el periodista suplicó que su país no cayera en un ciclo de violencia institucionalizada. ¿Qué futuro le estamos dejando a los niños de El Salvador? Por favor, ya basta, dijo entre sollozos. La audiencia, sorprendida por el giro de los acontecimientos, quedó atónita. Los comentarios en redes sociales comenzaron a inundar los foros, con algunos apoyando la valentía del periodista al expresar su desesperación, mientras que otros acusaron al mandatario de llevar al país a un punto de quiebre emocional y político. Por su parte, el presidente Bukele, en su habitual estilo directo y contundente, no tardó en responder a las acusaciones. En su cuenta de Twitter, escribió, la desesperación de algunos es el reflejo de que el pueblo está harto de su viejo discurso y de su ineficacia. La violencia se combate con acciones firmes, no con palabras vacías. El incidente dejó una marca en la opinión pública, polarizando aún más las posiciones respecto al gobierno de Bukele. Mientras algunos lo respaldan por su lucha contra el crimen organizado, otros lo acusan de autoritarismo y de poner en peligro las libertades fundamentales. El episodio también dejó claro el clima de tensión política que prevalece en el país y la desesperación de aquellos que temen por el futuro de El Salvador. El incidente dejó un ambiente aún más cargado de tensión en El Salvador, donde los medios de comunicación y los ciudadanos se dividieron entre quienes apoyaban la gestión de Bukele y aquellos que lo veían como una amenaza a los principios democráticos. El periodista, después de la entrevista, se retiró brevemente de la vista pública para lidiar con la fuerte reacción emocional que experimentó. Durante los siguientes días, se filtraron imágenes de él recibiendo apoyo psicológico y tratando de retomar su equilibrio. Sin embargo, la noticia siguió siendo el centro de atención en los medios, con análisis detallados de su comportamiento y de las acusaciones lanzadas contra el presidente. El ambiente político se tensó aún más cuando se comenzaron a organizar protestas en varias ciudades del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos, así como sectores de la oposición, salieron a las calles en rechazo a lo que consideraron una escalada de violencia y represión bajo el gobierno de Bukele. Las manifestaciones se volvieron un grito colectivo de quienes temían que El Salvador estuviera cayendo en un régimen autoritario, donde la libertad de expresión y la protesta pública pudieran ser castigadas. Mientras tanto, el presidente, lejos de amedrentarse, continuó con su enfoque firme y desafiante. En lugar de ceder ante las presiones, reforzó sus políticas de seguridad, anunciando nuevas estrategias de combate al crimen. El pueblo salvadoreño necesita seguridad, no discursos. Esto no es sobre uno o dos periodistas, es sobre el bienestar de todos, declaró en una conferencia de prensa, recibiendo el apoyo de sectores conservadores y de aquellos que aplaudían la mano dura contra la delincuencia. A medida que la crisis se profundizaba, algunos analistas políticos comenzaban a preguntarse si este episodio marcaría un punto de inflexión en la carrera presidencial de Bukele. ¿Podría la presión interna y externa hacer que el presidente cambiara su enfoque o,
Por el contrario, su determinación lo llevaría a intensificar aún más sus políticas, dejando atrás cualquier intento de conciliación. Por otro lado, el periodista que había acusado al mandatario de violencia y abuso de poder no se quedó en silencio. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, se disculpó por su reacción emocional, pero reiteró que su preocupación por la situación del país no había cambiado. Lo que vi en ese momento fue un reflejo del dolor y la desesperación de muchos salvadoreños. Mi llanto no fue solo mío, fue de un pueblo que siente que está perdiendo la esperanza, escribió en una carta abierta. Sin embargo, algunos seguidores del presidente no tardaron en calificar al periodista de alarmista y manipulador. Se desataron una serie de debates acalorados, con acusaciones mutuas de desinformación y distorsión de los hechos. El caso continuó evolucionando, mientras tanto, la situación en El Salvador seguía siendo compleja. Los ojos del mundo se mantenían vigilantes, observando cómo el presidente Bukele y sus opositores navegaban una crisis que podría redefinir el futuro político del país. El clima político en El Salvador comenzó a polarizarse aún más, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La comunidad internacional comenzó a emitir declaraciones, tanto de apoyo como de preocupación, sobre la situación en el país. Organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch expresaron su preocupación por las acusaciones de represión y la creciente concentración de poder en manos del presidente Bukele, mientras que algunos gobiernos aliados de El Salvador aplaudieron las medidas contra el crimen y destacaron los logros del presidente en cuanto a seguridad. El periodista, ahora convertido en uno de los rostros más conocidos del momento, no solo continuó su lucha en los medios, sino que también se unió a otras voces disidentes dentro del país. Se organizó una serie de foros y conferencias en las que discutió abiertamente sobre la situación de la libertad de expresión, los derechos humanos y el futuro político de El Salvador bajo el mandato de Bukele. Estas actividades, sin embargo, fueron objeto de críticas por parte de los seguidores del presidente, quienes acusaron al periodista de manipular la opinión pública en su propio beneficio y de distorsionar la realidad del país. Mientras tanto, las protestas comenzaron a tomar fuerza, especialmente en las principales ciudades como San Salvador y Santa Tecla. Miles de personas se congregaron en las calles, exigiendo una mayor apertura en el gobierno y advirtiendo sobre el autoritarismo que, según ellos, estaba tomando forma bajo la administración de Bukele. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando el gobierno comenzó a tomar medidas para desarticular las protestas. Fuerzas de seguridad se desplegaron en las calles y varios líderes de la oposición fueron detenidos, lo que intensificó aún más el temor entre quienes se oponían al presidente. Las denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden se multiplicaron, alimentando aún más la polarización y el caos. En medio de este clima de creciente incertidumbre, el periodista que había comenzado este conflicto con sus acusaciones contra Bukele se encontraba en una encrucijada personal. Su figura se había convertido en un referente para muchos, pero también en un blanco para los ataques de quienes defendían al presidente. En un emotivo comunicado, el periodista expresó que nunca imaginó que su intervención en los medios desataría una crisis tan grande, pero que, a pesar de las dificultades personales y profesionales, seguiría luchando por la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones sin miedo a represalias. La confrontación entre el presidente Bukele y el periodista llegó a su punto culminante en una tensa rueda de prensa, cuando el mandatario, visiblemente molesto, acusó a los opositores y medios críticos de dividir al pueblo y de ser responsables de intentar socavar los avances logrados en el país. En una declaración contundente, Bukele afirmó: "Mi gobierno no va a ceder ante aquellos que buscan crear caos. No me importan las críticas, me importa que el pueblo salvadoreño viva en paz y con seguridad". El cierre del año marcó un hito en la historia política de El Salvador, donde las divisiones entre el gobierno y los opositores eran más evidentes que nunca. El conflicto entre Bukele y el periodista continuó siendo un tema recurrente en los medios, mientras que los salvadoreños seguían divididos.
Algunos apoyando las políticas de seguridad y otros luchando por la defensa de las libertades civiles. El futuro del país parecía incierto, pero algo era claro: el episodio había dejado una huella profunda en la sociedad salvadoreña, que ahora se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de su historia reciente: seguir adelante con un gobierno de mano dura o luchar por la recuperación de las libertades y la democracia.